Hola a todos. Hoy os voy a hablar sobre los espectáculos en la antigua Roma. Ya hemos visto en clase las etapas históricas de la antigua Roma, desde su fundación, fase monárquica, fase republicana, hasta la fase imperial y su división en dos, el Imperio Romano de Oriente y el de Occidente. Ya sabemos que Roma invadió muchos territorios, primero conquistando la península itálica hasta dominar toda la costa mediterránea, cuyo mar llamaron Mare Nostrum. En el momento de su máxima expansión territorial, sus dominios llegaban desde Oriente Medio, al este, hasta la península ibérica, al oeste, desde la costa norte de África, al sur, hasta la provincia de Britania, lo que hoy en día conocemos como Reino Unido. Durante sus conquistas, era habitual esclavizar a los invadidos que habían sobrevivido a la guerra. Esos esclavos eran utilizados sin piedad, como mano de obra para los trabajos más duros, para la servidumbre de los patricios y en ocasiones para el divertimento en espectáculos sangrientos, para entretener a las masas. El sistema de espectáculos en la antigua Roma era bastante variado. Empecemos con el circo. No, ese circo no. Me refiero al circo romano. El circo de los romanos ha servido de inspiración para los hipódromos actuales. Es el lugar donde se realizan carreras de caballo. En aquella época, los circos eran instalaciones con gradas donde los espectadores podían ver carreras de cuadrigas, es decir, carreras de pequeños carromatos arrastrados por varios caballos. Las carreras se realizaban en pistas de arena que se disponían de forma muy alargada con curvas de 180 grados muy cerradas, y la pista estaba dividida por un murillo llamado espina. Muchas carreras terminaban con accidentes fatales que podían acabar con la vida de los caballos y de los pilotos, llamados aurigas. En las carreras estaba permitido el uso de armas, con las que poder golpear a tu oponente al adelantarle. ¿Te imaginas a Valentino Rossi golpear a otro motorista al adelantarle? Pasemos al teatro. El teatro no fue invención de los romanos, pues los griegos ya lo habían desarrollado unos siglos antes de ser invadidos por los romanos. Sabemos que los romanos copiaron muchas cosas de la cultura griega, desde elementos de la arquitectura y escultura hasta la mitología y las artes escénicas. Los griegos ya construían teatros cuyas gradas estaban hechas con grandes bloques de piedra que permitían el aforo de miles de espectadores. El público podía presenciar obras de teatro de tragedia o comedia, en el que los actores representaban escenas descritas en la literatura mitológica. Los romanos, como buenos copiadores, les cambiaron el nombre a todos los dioses griegos y también representaban muchas obras de teatro para el disfrute de su público. Como curiosidad, comentaros, escribieron miles de obras de teatro, tanto adaptadas a la literatura griega como muchas otras propiamente romanas. Son muy famosas las obras de un romano llamado Gayo Julio Fedro, famoso por sus fábulas teatralizadas. Una de ellas dice así: Fábula 17. Contento con lo tuyo, no codicies lo ajeno. Un pavo real a la diosa Juno. Vino el pavo real a la diosa Juno, quejándose de que no le hubiese dado la voz del ruiseñor, cuya voz era la admiración de cuantos le oían, y él era la risa de todos, luego que empezaba a cantar. Entonces, por consolarle, le dijo la diosa: pero le haces ventaja en tu hermosura y grandeza. Los brillos de la esmeralda resplandecen en tu cuello, y con las matizadas plumas de tu cola formas una rueda de perlas. ¿De qué me sirve?, replicó el pavo, esta belleza muda si me excede en la voz. A vosotros, respondió la diosa, se os repartieron las propiedades al arbitrio de los hados. A ti la hermosura, al águila las fuerzas, al ruiseñor la melodía, al cuervo el buen auspicio y a la corneja el mal agüero, y todos están contentos con su suerte. No quieras pretender lo que no se te ha dado a ti, no sea que burlada tu esperanza pare en queja. Y como postre de esta lección veremos el anfiteatro. De todos los anfiteatros, el más famoso fue el Coliseo de la capital del imperio, el Coliseo romano. Es una obra de ingeniería que a día de hoy nos sorprende cómo pudieron construir semejante estructura hace 2000 años. El Coliseo es una estructura ovalada de 189 metros de largo y 156 de ancho. Alcanza una altura de 57 metros, como un edificio de 15 plantas. Se calcula que podía albergar unos 50.000 espectadores.
Vayamos por partes. Por un lado tenemos la cavea, o gradas, donde se sentaban todos los espectadores tal y como lo hacen a día de hoy las personas que van a ver un partido de fútbol. Los anfiteatros tenían un complejo sistema de pasillos interiores, que conectaban con los distintos puntos de las gradas, llamados vomitorios. Esto permite el tránsito de espectadores que entran y salen de la instalación sin entorpecer al resto de espectadores. Por otro lado tenemos la arena, un lugar donde se hacía el espectáculo. Bajo la arena había una estructura de madera y debajo de esta un complejo sistema de túneles y mazmorras, llamado hipogeo. Esto permitía que las fieras y gladiadores salieran de la mismísima tierra, ante el asombro de miles de espectadores. Esto puede verse bien en la película Gladiator, que os recomiendo que veáis, aunque ya sabéis que las películas históricas no deben tomarse como historia de verdad, pues en ellas hay muchas incorrecciones. En la fachada exterior del Coliseo podemos apreciar una sucesión de arcos de medio punto, es decir, arcos semicirculares, con los distintos órdenes griegos y romanos, para cada altura. En la planta baja, orden toscano, primera planta jónico, segunda planta corintio y última planta compuesto. El velario era un sistema complejo de toldos, sujeto por mástiles y desplegados o replegados por un sistema de poleas, para proporcionar sombra a los espectadores en las horas más calurosas del día. Los espectáculos que podían presenciarse en el Coliseo eran muy diversos. Había peleas entre gladiadores, peleas entre fieras, por ejemplo, un oso contra un tigre, peleas entre gladiadores y fieras, e incluso batallas navales, llamadas naumaquias. Cuentan los escritos que los espectadores de Roma pudieron presenciar cómo de un día para otro la arena del Coliseo había desaparecido y en su lugar había agua y varios barcos para representar una batalla naval, con decenas de gladiadores simulando el abordaje en alta mar. Cabe recordar que los gladiadores eran esclavos, que por sus cualidades físicas habían sido entrenados para luchar con las típicas armas, espada, lanza, arco, tridente, maza, red, y que eran obligados a luchar a muerte. Algunos podían llegar a obtener la libertad si su amo consideraba que los beneficios obtenidos por su trabajo habían saldado su deuda o precio de compra. Para terminar, cabe destacar que una gran parte de la población de la ciudad de Roma eran pobres y vivían de la mendicidad. Hay una expresión en latín que dice panem et circensis, que significa pan y circo, en referencia a que en la antigua Roma muchas veces se repartían gratuitamente panes entre los espectadores para que pudieran comer mientras veían los espectáculos. Muchos piensan que era un método para entretener a las masas empobrecidas, ya que alimentando y entreteniendo a los más desfavorecidos, los distraes de sus problemas y evitas que produzcan revueltas populares, que en muchas ocasiones acababan con el gobierno de ciertos emperadores. Bueno, espero que os haya gustado la lección de hoy y el próximo día os haré un examen para ver si hemos comprendido todo lo que he explicado en este vídeo. Al inicio del examen os permito saludarme al grito de «Ave, maestro, los que van a suspender te saludan». Que no, que es broma, no habrá examen de esto. Por ahora. Adiós.